Lo primero que escuché en esa sala de juzgado fue la voz de mi hijo explicando, con calma y seguridad, por qué ya no se me podía confiar mi propia vida. Le dijo al juez que yo no estaba en condiciones mentales para manejar dinero. Lo dijo como si ya fuera un hecho aceptado por todos. Cuando el actuario se preparó para leer la lista de todo lo que quería quitarme, entendí que esto no era una discusión familiar. Era un intento formal de borrarme la autoridad. Poquito a poquito. La historia que vas a escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Delia Ramos. Tengo 63 años. Entendí lo que estaba pasando mucho antes de comprender cómo había llegado tan lejos. Los papeles llegaron 3 semanas antes, entregados por un notificador uniformado que me pidió confirmar mi identidad antes de poner el sobre en mis manos. Era más pesado de lo necesario, lleno de lenguaje oficial y malas intenciones. Me quedé en mi cocina leyendo el encabezado 2 veces hasta que me cayó el 20. Juzgado familiar, petición de tutela. El nombre de mi hijo aparecía arriba del todo. El documento decía que yo no podía manejar mis finanzas con responsabilidad. Alegaba un patrón de juicios alterados, inestabilidad emocional y vulnerabilidad a influencias externas. La frase se repetía más de una vez. Precisa y fría, no apta mentalmente para manejar dinero. Debajo había una lista de peticiones escritas como si fueran lógicas. Control de mi cuenta bancaria, autoridad sobre mi auto, propiedad de mi departamento. Cada renglón se sentía menos como una demanda legal y más como un despojo callado. Me senté a la mesa e intenté recordar la última vez que él me había preguntado cómo estaba, sin también preguntar qué planeaba hacer después, cuando su preocupación se había convertido en vigilancia, cuando sus consejos habían empezado a llegar con órdenes. Ahora veía claro cómo el cariño se había cambiado por papeles. Doblé los documentos con cuidado, no porque los respetara, sino porque necesitaba que mis manos dejaran de temblar. Había vivido sola muchos años, pagaba mis cuentas con anticipación, llevaba registros, tomaba decisiones con calma. Nada de eso parecía importar una vez que mi propio hijo decidió que yo era un riesgo que había que controlar. Esa noche no le llamé. Leí la petición de nuevo, más despacio, y empecé a entender que lo que me esperaba no era una plática, era un proceso, y tenía que prepararme para lo que venía. Después de mi operación, mi hijo empezó a llamar todas las mañanas. ¿Ya tomaste tus medicinas?, preguntaba, con voz suave pero precisa. Sí, decía yo. ¿A la hora correcta? Sí. Qué bien respondía, como marcando una casilla. Al principio me dio gusto. Estaba recuperándome, un poco cansada, más lenta de lo normal. Cuando se ofreció a llevarme a las citas de seguimiento, acepté. Cuando propuso tener un calendario compartido para recordarme, no puse objeción. Es temporal, dijo, hasta que estés de pie otra vez. En el hospital, una enfermera me dio un portapapeles. Mi hijo se acercó más de lo necesario. Esto solo me permite hablar con el doctor. Si estás atontada, explicó. No estoy atontada, le dije. ¿Lo sé? Sonrió. Pero mejor prevenir. Firmé la autorización médica temporal sin leer cada línea. Confiaba en la palabra temporal. Confiaba en él. Semanas después, las llamadas cambiaron de tono. ¿Ya reprogramaste la cita con el dentista? Decidí esperar, dije. No deberías decidir esas cosas sola, respondió. A tu edad es fácil olvidar detalles. Me reí una vez, bajito. Él no. Cuando mencioné comprar una laptop nueva, frunció el ceño. ¿De verdad la necesitas? La vieja apenas prende. Solo pienso que las compras grandes hay que platicarlas, dijo. Me preocupa que actúes sin pensar. Sin pensar. La palabra se quedó flotando. Empezó a mandar correos en lugar de llamar. Mensajes cortos, confirmaciones, seguimientos. Después de cada visita, de cada charla, quedaba un registro. Cuando yo protestaba,
Suavizaba la voz. Solo quiero ayudarte, decía. Sabes que te quiero. Pero el cariño empezó a llegar con condiciones. La ayuda con supervisión. Mi independencia se fue pintando como algo frágil, algo provisional. No lo vi claro en ese momento. Pensé que nos estábamos ajustando a un desbalance temporal. No me di cuenta de que él estaba aprendiendo a documentar la preocupación, a convertir el afecto en autoridad, una forma firmada y un mensaje guardado a la vez. Para cuando sentí el peso, ya existía el rastro. Leí el informe en la mesa de mi cocina, página por página, como si ir despacio pudiera suavizar lo que decía. La demandada muestra juicio deteriorado. Empezaba la primera línea. Deteriorado. ¿Basado en qué? El nombre del psicólogo aparecía arriba, seguido de títulos y una conclusión segura. No había fecha de cita, ninguna nota de una charla conmigo, ninguna mención de prueba o evaluación. Todas las observaciones venían de una sola fuente. Mi hijo. Según el informe, yo tenía problemas para tomar decisiones. Mi gusto por vivir sola se describía como aislamiento. Mi presupuesto cuidadoso se etiquetaba como rigidez. Mi renuencia a consultar a la familia antes de decidir se presentaba como resistencia a la guía. Llamé al número que venía al final. Esta evaluación se hizo sin verme, dije cuando contestó la recepcionista. El doctor revisó información colateral. Respondió ella. ¿De quién? Del peticionario. Eso fue todo. Todo mi estado mental reducido a su versión. El informe citaba ejemplos. Pagué mi departamento en lugar de refinanciar. Rechacé ayuda para manejar mis cuentas. Mantuve mis finanzas privadas. Cada decisión que tomé para seguir independiente se convertía en prueba de que no se me podía confiar seguir así. En la última página, ya no era una persona, era un riesgo, una evaluación de peligro, un problema que resolver. Cerré la carpeta y me quedé ahí, con las manos planas sobre el papel, entendiendo algo por primera vez con claridad. Esto no era una preocupación malentendida, era una versión de mí armada con cuidado para sonar razonable, y lo bastante peligrosa para que la creyeran si nadie se molestaba en mirar más de cerca. La abogada no me interrumpió mientras le explicaba lo que había presentado mi hijo. Escuchó con el bolígrafo quieto, la mirada firme, como si hubiera oído esta historia antes y supiera exactamente a dónde iba. Esto no es preocupación, dijo cuando terminé. Es control. Le dije que no entendía cómo un juzgado podía desarmarme la vida basado en suposiciones. Asintió una vez. Así funciona el abuso de tutela, dijo. Se viste de protección. Los jueces oyen miedo antes que hechos. Me devolvió la petición. Te han pintado como frágil. Eso significa que no discutimos emociones. Discutimos estructura. ¿Qué clase de estructura? Pregunté. Una línea del tiempo dijo, y pruebas. Me explicó el plan sencillo. Primero, establecemos capacidad. Registros de trabajo. Historial bancario. Notas médicas que muestren consistencia, no deterioro. Gente que me conoce desde hace tiempo y que hable claro. Eso muestra quién eres, dijo. No quién dicen que eres. Y segundo, dije yo. Desnudamos el motivo, respondió. Porque nadie se mueve tan rápido sin presión. Le conté de la operación, los papeles, cómo mi hijo había empezado a guardar registros de pláticas que no necesitaban registro. Ella apuntó todo. ¿Alguna vez te preguntó directamente por tus finanzas? Preguntó si tenía todo organizado, dije. Si necesitaba ayuda. Antes o después de los papeles. Antes se recargó hacia atrás, pensativa. Esta petición no nació de la preocupación, dijo. Nació de la urgencia. Me quedé con eso. La velocidad. La seguridad. Cómo mi hijo se había plantado tan firme en su versión de los hechos. Al terminar la cita, me dijo que no lo contactara, que no explicara, que no me defendiera en privado. Ahora es un proceso legal, dijo. Y los procesos dejan huella. Salí de su oficina sabiendo una cosa con certeza. Lo que sea que había empujado a mi hijo a hacer esto, ya lo estaba apretando más que cualquier culpa.
Mi abogada me dijo que trajera todo lo que mostrara cómo vivía. No explicaciones, registros. Los extendí sobre la mesa de juntas en pilas ordenadas. Estados de cuenta bancarios de años atrás. Declaraciones de impuestos presentadas a tiempo. Pólizas de seguro al corriente. La escritura de mi departamento marcada como pagada en su totalidad. Los revisó despacio. ¿Nunca has sobregirado una cuenta?, dijo. No. ¿Ningún pago atrasado? No. ¿Y sin codeudores? No pido prestado, dije. Planeó. Anotó algo y me miró. Esto es lo que parece la estabilidad. La siguiente llamada fue a mi banquero, un señor que me conoce desde hace más de 10 años. Habló con cuidado. Profesional. Maneja sus cuentas con conservadurismo, dijo. Equilibra ahorros, inversiones a largo plazo y gastos diarios con responsabilidad. Luego mi vecina, Aurora, que me pide azúcar prestada y cuida mi casa cuando viajo. Ella es a la que llaman cuando algo se descompone. Dijo Aurora. No al revés. Cada voz sumaba peso. Cada frase quitaba la versión de mí que había presentado mi hijo. Entonces mi abogada se detuvo en una página que yo no había considerado mucho. ¿Qué es esto?, preguntó. Un fideicomiso pequeño, dije. Inversiones antiguas que nunca toqué. Sus ojos se agudizaron. Él no lo enlistó. Sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No miedo, claridad. Había partes de mi vida que mi hijo nunca había preguntado. Activos que construí en silencio. Decisiones que tomé sin aprobación. El rastro de papel era limpio, completo, innegable. Y de repente fue obvio. Él no sabía quién era yo. De verdad no. La respuesta no vino de mi hijo. Vino de documentos. Mi abogada deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Sacamos registros públicos, dijo. Demandas civiles, revelaciones de negocios. La abrí despacio. Ahí estaba. Una sociedad fallida. Préstamos a su nombre. Líneas de crédito renovadas una y otra vez. Los números eran cuidadosos pero implacables. Deudas acumuladas en silencio, como siempre hace el pánico. Garantizó el negocio personalmente, dijo. Cuando colapsó, la deuda lo siguió a casa. Pensé en sus visitas recientes. ¿Cómo se había quedado más tiempo en mi cocina? ¿Todavía tienes esa cuenta de ahorros?, preguntó una vez, como si nada. Me arreglo bien, le dije. No tienes que hacerlo todo sola. Respondió. La familia se ayuda. Otra página. Una demanda de separación. No finalizada, pero cerca. El divorcio suele acelerar estas cosas, dijo mi abogada. Los bienes salen a la luz. El efectivo importa. Recordé la preocupación repentina. Las citas a las que insistió en acompañarme. Los formularios que trajo por si acaso. Firma aquí, había dicho. Temporal. Solo para emergencias. La línea del tiempo encajaba demasiado perfecto para ignorarla. Sus preguntas sobre mis inversiones vinieron justo después del colapso de su negocio. Su empuje por supervisión siguió a la separación. La petición de tutela cayó cuando cayeron sus plazos. Esto no era por tu salud, dijo mi abogada en voz baja. Era por liquidez. Sentí el dolor entonces, no sorpresa, reconocimiento. No había entrado en pánico de la nada. Había calculado. Yo, estable y callada. Parecía una solución que podía controlar. Si se aprueba, siguió. Tendría autoridad legal para mover fondos, vender propiedades, reestructurar activos. Mi vida no era la preocupación, era la salida. Cerré la carpeta y puse las manos encima, firmes. Lo que sea que lo había traído aquí, había cruzado la raya, y ahora iba a verse, con claridad, bajo la luz que nunca esperó. Mi hijo habló primero. Se paró con los hombros rectos, voz firme, manos cruzadas como las había practicado. Estoy aquí porque quiero a mi madre, dijo, y porque me da miedo que ya no pueda protegerse sola. No me miró al decirlo. No está en condiciones mentales para manejar dinero, siguió. Olvida detalles, resiste la ayuda. Toma decisiones que la ponen en riesgo. Su abogado asentía en cada punto.
como si leyeran el mismo guión. Cuando el juez pidió ejemplos, mi hijo no dudó. Insiste en manejar todo sola, no comparte acceso a cuentas, rechaza orientación profesional. Sentí cada palabra aplastar, no porque fueran ciertas, sino porque las decía tan tranquilo. Mi abogada me apretó la muñeca bajo la mesa. «Quédate quieta», murmuró. «Déjalo terminar». El juez observaba de cerca. La expresión ilegible. «No entiende las finanzas modernas», dijo mi hijo. «Solo pido supervisión, temporal, por su seguridad». Cuando mi abogada se levantó, no alzó la voz. Su señoría dijo: «La defensa solicita que el inventario de bienes de la demandada se lea en acta». La cabeza de mi hijo se levantó, solo un poco. El actuario tomó la carpeta y avanzó. Mi hijo se recargó en su silla, la confianza acomodándose en su postura. Parecía aliviado, casi generoso, como si este fuera el momento en que todo por fin tuviera sentido para los demás. El actuario carraspeó. La sala se quedó en silencio. Y por primera vez desde que empezó esto, mi hijo dejó de actuar y empezó a escuchar. El juez se inclinó hacia adelante. «¿Revisaste los registros financieros de tu madre antes de presentar esta petición?» Mi hijo dudó. «Lo justo. Me basé en orientación profesional», dijo. «Y en mis observaciones no es lo que pregunté», respondió el juez. «¿Los revisaste?» Mi hijo tragó saliva. «No, su señoría». La palabra cayó más pesada que todo lo que había dicho antes. Mi abogada se levantó. «Entonces pediste control sin ver ni un estado de cuenta». Sabía que estaba abrumada, dijo. «Siempre has sido resistente». «¿Resistente a qué?», preguntó mi abogada. «¿O resistente a ti?». Silencio. Se volvió hacia el psicólogo enlistado en el informe. Un hombre sentado tieso detrás de la mesa del peticionario. «Doctor, ¿ha conocido a mi clienta?». «No». «¿Hablado con ella?». «No». «¿Aplicado alguna evaluación directa?». «Revisé testimonio colateral». «Solo del peticionario», dijo ella. «Correcto, sí». La pluma del juez dejó de moverse. «Entonces este juzgado fue invitado a quitarle autonomía a una adulta», dijo despacio, «basado en impresiones de segunda mano y sin revisión financiera». Mi hijo se movió en su asiento. «Solo quería ayudar», dijo. «Ayudar requiere conocimiento», respondió el juez, «no suposiciones». Mi abogada entregó una carpeta, resúmenes bancarios, declaraciones fiscales, registros de propiedad, verificados. El juez hojeó las páginas. Luego levantó la vista. Residencia pagada, cuentas sin atrasos, ahorros diversificados. Miró directo a mi hijo. «Tú describiste inestabilidad. Yo veo consistencia». La sala se sintió distinta entonces, más callada, no tensa, enfocada. El miedo había llenado el espacio antes. Ahora los hechos ocupaban su lugar. El actuario ajustó la carpeta y empezó. «Punto 1», dijo con calma. «Residencia principal, departamento a nombre único, sin hipoteca, sin gravámenes». El abogado de mi hijo se enderezó. El actuario siguió. «Punto 2. Cuentas de retiro y ahorros, diversificadas, a largo plazo, contribuciones consistentes por más de 20 años». Mi hijo miró al frente, la mandíbula apretada. El juez asintió una vez. «Continúe». El actuario volteó la página. Su voz no cambió, pero la sala sí. Punto 3. Activo privado mantenido de forma independiente. Avalúo realizado en los últimos 12 meses. Valor estimado actual 28 millones de pesos. El silencio rompió fuerte. «Esto no es posible», dijo mi hijo, medio levantándose. «Ella no tiene esa cantidad de dinero». El actuario hizo pausa y miró al juez. «Continúe», dijo el juez. Mi hijo se levantó del todo. «Esto es fraude», espetó. «Está escondiendo bienes. Está manipulando al juzgado». Mi abogada se quedó sentada, tranquila. «Toda la documentación ha sido verificada», dijo. «Avalúo, propiedad, cumplimiento fiscal». Mi hijo dio un paso adelante. «Nunca me dijo de esto», dijo, señalándome.
no puede manejar algo tan valioso. Esto prueba lo que digo. La voz del juez cortó el ruido. Siéntese. Mi hijo no obedeció. Soy su hijo, dijo. La conozco mejor que nadie. Claramente respondió el juez con frialdad. No es así. Mi hijo se volvió hacia mí entonces, la cara enrojecida. Tú lo hiciste a propósito. Dijo, lo escondiste. Me protegí. Dije en voz baja. Precisamente de esto. Dio un paso más cerca. La rabia rompiendo la máscara cuidadosa que había traído toda la mañana. Me lo debe, dijo. Después de todo lo que he hecho por ella. Fue entonces cuando el juez se puso de pie. Traigan seguridad. Ahora. El grito retumbó. 2 oficiales entraron de inmediato, colocándose entre nosotros. Mi hijo se congeló. La realidad por fin alcanzándolo. Sus manos cayeron a los lados. El juez lo miró con algo parecido a la incredulidad. Vino aquí alegando preocupación, dijo. Lo que ha mostrado este juzgado es derecho adquirido. A mi hijo lo escoltaron de vuelta a su asiento, ya sin control de su cuerpo ni de la sala. El actuario cerró la carpeta. El punto 3 no era solo un activo. Fue el momento en que mi hijo se dio cuenta de que nunca había conocido a la mujer que intentaba poseer. El juez no alzó la voz al dictar sentencia. No lo necesitaba. La petición de tutela se niega, dijo, en su totalidad. Mi hijo miró la mesa. Este juzgado no encuentra evidencia de que la demandada no esté en condiciones mentales para manejar dinero, siguió el juez. Al contrario, el expediente muestra estabilidad a largo plazo, planeación y juicio sólido. Mi abogada dejó la pluma. El juez miró de nuevo a mi hijo y a su abogado. Además, el juzgado ordena una revisión para determinar si esta petición se presentó de mala fe. Los hombros de mi hijo se hundieron. No me miró, ni una vez. Se levanta la sesión, dijo el juez. El actuario abrió la puerta lateral. Mi abogada se inclinó hacia mí. Ya puedes irte. Me puse de pie. Mis manos firmes, mis piernas no temblaron. Al pasar junto a la mesa de mi hijo, mantuvo los ojos fijos en las vetas de la madera, como si pudieran decirle cómo salió todo mal. Fuera de la sala, mi abogada se detuvo. Te portaste con dignidad, dijo. La verdad, también respondí. Sonrió una vez. Si esta historia te tocó, considera darle like al video o dejar un comentario. Otros necesitan saber que no están solos. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Caminé por el pasillo sola, sin escolta, sin disculpa siguiéndome, solo el sonido de mis propios pasos. Más tarde, sentada en mi auto, dejé que el silencio se acomodara. La lista que leyó el actuario no era solo mis bienes, eran años de decisiones calladas, de elegir la paciencia antes que la aprobación, de construir una vida sin pedir permiso. Esto es lo que aprendí y lo que quiero dejarles. Ser capaz no siempre se ve ruidoso. A veces se ve común y corriente, y la gente que se beneficia de tu silencio puede confundirlo con debilidad. Poner límites no es crueldad. Documentar no es desconfianza. Y protegerte no significa que fallaste como madre. Significa que elegiste la verdad antes que el control. Empecé el día acusada de no estar apta. Lo terminé con mi nombre intacto, y con eso bastaba.